Bienvenidos de nuevo a un vídeo más de la Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana Evangélica de Sierra del Segura. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis enviado los vídeos recitando vuestros versículos de memorizar y los que habéis enviado todas las respuestas a las preguntas finales de la semana pasada. Así que muy buen trabajo y aquí os dejo con el vídeo resumen. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, a continuación os recordamos que seguimos apoyando la obra en Pakistán. Como no nos podemos ver por el tema del confinamiento, vamos a seguir ahorrando este dinerito y más adelante les haremos llegar la ofrenda. También nos gustaría que os unierais a nosotros en oración por Brasil. Hemos sabido de mano de algunos pastores y algunos hermanos que viven allí que la situación está siendo bastante difícil allí en todo el país, así que oramos por Brasil. Oramos por la situación del coronavirus y también si podemos orar por los pastores y los hermanos que se encuentran allí, que puedan ser de apoyo no solamente físico sino también espiritual. Muy bien, vamos a por las canciones. La semana pasada vimos una canción nueva que la letra la compuso nuestra hermana Heather, así que muchísimas gracias a la hermana Heather y vamos a ver si la podemos seguir estudiando. Soldados atentos, bien preparados estemos, tomemos el yelmo de la salvación con súplica y oración. Valientes ceñidos, con verdad en nuestros lomos, Espíritu, danos la espada, que es la palabra de Dios. Muy firmes marchemos, escudo de fe en la mano, apagando todos los dardos, venciendo enemigos de Dios. Adelante caminemos, calzados con buenas noticias, peleemos la buena batalla con fuerzas de nuestro Dios. Muy bien, a continuación vamos con el versículo de memorizar. Cogemos nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este versículo lo que vemos es que hay un pecado, hay una muerte, hay una condenación. Y desgraciadamente, como vimos la semana pasada, todos estamos en el mismo saco, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay una vida que se habla aquí, hay una vida eterna, hay una muerte a vida, ¿se puede pasar de muerte a vida? ¿Cómo? Vamos a leerlo. Dice, el que oye mi palabra,
está diciendo Jesús, y cree al que me envió, es decir, a Dios, tendrá vida eterna. Y así es, tenemos que oír y hacer la palabra de Dios, que tenemos que creer en Dios y en lo que Dios estableció en su palabra de ese sustitutorio que es Cristo, que murió en esa cruz para que nosotros, poniendo nuestra fe en Él, tengamos esa vida eterna, ese acceso que vimos la semana pasada al Dios Santo a través de su sangre y a través de la carne que Él derramó en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, por todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Así que vamos a poner un pantallazo de nuevo, vamos a repetir el versículo 2 veces y vamos a ello. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Segunda vez, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, vamos a darle la vuelta y vamos a intentarlo una vez más. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, ahora vamos a quitar alguna de las palabras. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, pues a continuación vamos con la lectura del libro, que para los que lo tengáis estamos en la página 143. Noté luego en mi sueño, a medida que proseguían, que Fiel miró hacia el costado y vio a un hombre llamado Locuaz, que caminaba cerca. Fiel se le acercó y le dijo, «Amigo, ¿tú también vas al país celestial?» «Sí», dijo Locuaz, «yo también voy al mismo lugar». «Vayamos juntos», dijo Fiel, «y pasemos el tiempo hablando de asuntos edificantes». Después de haber conversado un rato con Locuaz, Fiel se volvió hacia Cristiano y le dijo en voz baja, «¡Qué compañero tan valiente tenemos!». Pero Cristiano le contestó, Déjame que te cuente acerca de ese individuo. Yo le conozco bien, porque es de nuestra ciudad. Su nombre es Locuaz, el hijo de Habla Bien, y vive en el paseo de los charlatanes. Tiene una lengua muy hábil y está lleno de palabras delicadas, pero la religión no tiene lugar en su corazón. «Entonces estoy completamente engañado con este hombre. ¿Cómo nos libraremos de él?» Te daré una idea. Comienza una conversación sobre un asunto serio y entonces pregúntale, sin ambages, si su fe es real o simplemente de palabra. Encontrarás que estará tan hastiado de ti como tú lo estás de él. Fiel entonces se apartó y comenzó a hablar con Locuaz, diciendo, «¿Qué tal van las cosas?» «Bien, gracias. Yo pensaba que para este tiempo nosotros habríamos tenido una larga conversación», dijo Locuaz. «Si tú lo deseas, hablemos de lo siguiente. ¿Cómo se muestra la gracia de Dios en el corazón humano?» «Esa es una buena pregunta. En primer lugar, la gracia produce un gran clamor contra el pecado. Creo que más bien deberías decir que hace que el alma odie el pecado». «¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo?» Fiel dice, «Mucha. He oído a muchos clamar contra el pecado en el púlpito, pero lo abrigan en el corazón y en el hogar. ¿Es tu religión solamente de palabra o es de hecho y en verdad?» Locuaz, enrojecido visiblemente, preguntó, «¿Por qué me haces tal pregunta?» «Porque tú estás tan dispuesto a hablar. Sin embargo, para ti tanto el beber como la avaricia, el jurar, el mentir y la religión todos van juntos. Desde el momento que veo que estás tan listo para juzgarme, me doy cuenta que eres un pesimista malhumorado y que no se puede hablar contigo. Así que me despido. Adiós».
Cristiano se acercó entonces y le dijo a su hermano: Yo te advertí lo que pasaría. Tus palabras y sus malos deseos no están de acuerdo. Él más bien abandona tu compañía que reformar su vida. Nos ha ahorrado la molestia de librarnos de él, pues hubiera sido una mancha en nuestro medio. Además, el apóstol Pablo dice: apártate de los tales. Me alegro que tuve esta conversación con él. Yo le he hablado bien claramente. Si él se niega a arrepentirse, yo estoy libre de su sangre. Hiciste muy bien en hablarle tan claramente. Ojalá que todos los hombres hablaran en esa forma, pues entonces aprenderían a ser sinceros, o de lo contrario se sentirían incómodos en la compañía de los santos. Caminando y hablando los dos peregrinos, hallaron el largo viaje agradable y provechoso. De lo contrario hubiera sido tedioso, ya que estaban pasando a través de un desierto. Cuando estaban a punto de salir del desierto, se les ocurrió mirar hacia atrás y divisaron una figura familiar. ¡Oh, mi buen amigo evangelista!, exclamó Cristiano. «¡Paz a vosotros, mis amigos! ¿Cómo os ha ido desde la última vez que nos vimos?» Cristiano y Fiel le contaron todo lo que les había ocurrido. «¡Qué contento estoy! No de que hayáis pasado dificultades, sino de que habéis salido victoriosos. Una corona incorruptible está delante de vosotros. Corred de manera que la obtengáis. Ante todo, mirad bien a vuestros propios corazones y poner vuestros rostros como pedernales. Tenéis todo el poder en el cielo y en la tierra a vuestro lado». Gracias, evangelista, por tus palabras de aliento. Como tú también eres un profeta, cuéntanos algo más sobre el camino que resta y cómo podemos resistir y vencer los peligros. Mis hijos, vosotros habéis oído que es menester que por muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Como podéis ver, ya estáis casi fuera del desierto. Pronto llegaréis a una ciudad donde seréis atacados por los enemigos que tratarán de mataros, y uno o ambos sellaréis vuestro testimonio con sangre, pero sed fieles hasta la muerte y el Rey os dará una corona de vida. Muy bien, pues a continuación os animo a coger vuestras libretas y en palabras difíciles apuntéis dos palabras nuevas. La primera es locuaz y la segunda es tedioso. Locuaz es la persona que habla mucho y tedioso es algo que es harto, cansado o aburrido. Muy bien, pues en esta lectura que hemos visto, vemos que Fiel se encuentra en el camino con un compañero un poco tedioso y se llama locuaz, que lo que viene a decir, como su nombre indica, es que es muy charlatán, pero luego a la hora de la verdad en su corazón no hay absolutamente nada. Y vemos que Cristiano aconseja a Fiel una manera muy interesante de saber si realmente este compañero de viaje era fiable o no, y es preguntándole por su salvación. Y es muy interesante que Cristiano le aconseja a Fiel que le pregunte por su salvación para saber qué hay en su corazón. Muchas veces es muy interesante conocer cómo otras personas han conocido a Cristo y preguntarles por su salvación, y vamos a conocer muchísimo de ellos porque van a expresar muchísimo de su corazón, de lo que hay dentro, de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero ¿qué pasa? Que con esas personas que son charlatanas, que les gusta mucho hablar, pero a la hora de la verdad no hay nada en su corazón, no les gusta tanto que les preguntes por la salvación porque realmente no la hay y están vacíos por dentro. Vamos a ver a continuación 3 preguntas que a mí me surgen cuando leo estas páginas de este libro. La primera de ellas es: ¿qué es ser un charlatán? ¿Qué es ser un locuaz? Pues muchas veces hemos visto que nos encontramos en nuestra vida con gente que le gusta mucho hablar de la Biblia, les gusta mucho decir lo que es el pecado, pero a la hora de la verdad sus hechos y sus acciones no reflejan que Cristo está en sus vidas, que Cristo está en su corazón. Eso es ser un charlatán. Es creerse que por poder hablar, por orar o por ir a la iglesia, eres salvo. Y eso no es así.
La salvación es por Cristo y es algo que Él hace en nuestro corazón. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganarnos la salvación. Vemos varios charlatanes, varios locuaces en la Biblia, pero yo he decidido contaros solamente dos. Si cogéis vuestras Biblias, lo podéis leer, es un relato de Lucas en el capítulo 18, en el versículo 18 al 30, vemos un relato del joven rico. Y este es un joven, que es curioso que sea joven, este es un joven que dice, oye, que yo he cumplido con toda la ley. Yo he cumplido con todos los mandamientos que hay en la Biblia, con todo. ¿Pero qué tengo que hacer para ir al cielo?, le pregunta a Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón, Jesús, que es 100% sabio, le dice, vamos a ver qué hay en tu corazón. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y así vas a mostrar uno de los mandamientos resumidos, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también amarás a Dios sobre todas las cosas, porque estás dándolo todo y para amar a Dios por encima de todas estas riquezas que tienes. ¿Y qué pasa? Que vemos lo que realmente había en el corazón del joven rico. Nada. Ni interés de mostrar el pecado, ni interés de arrepentirse del pecado. Directamente coge y se va. Y encima se va entristecido porque era muy rico. En segundo lugar, vamos a ver un segundo ejemplo que también lo encontramos en el capítulo 18, pero esta vez en los versículos 7 al 14, que es la historia del fariseo y el publicano. Es interesante que aquí vemos un charlatán, un locuaz que ora, es decir, que no porque el charlatán o el locuaz ore quiere decir que conoce a Cristo, porque como vemos aquí, el fariseo ora diciendo, ¡ay, Señor, gracias que no soy como este publicano pecador! ¿Has visto? Reconoce lo que es pecado, habla a Cristo, ora, incluso se sabe la ley, pero en su corazón no se está arrepintiendo ni está viendo su propio pecado. En cambio vemos al publicano arrepentido, vemos al publicano que dice incluso que se golpeaba el pecho diciendo soy un pecador. ¿Y a quién pone Cristo como ejemplo? ¿Al fariseo? No. Pone como ejemplo al publicano. Porque el fariseo lo que es un charlatán, un locuaz, uno que habla mucho pero en su corazón no hay nada. Nada de Cristo ni nada de arrepentimiento. La segunda pregunta que a mí se me ocurre es, ¿y qué trae un charlatán? ¿Qué trae un palabrero a la vida de un cristiano? Pues lo vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras. Aquí está hablando de un charlatán, porque en el versículo 3 vemos que es alguien que no se conforma con las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que enseña otras cosas. Así que, ¿qué pasa con este que está envanecido y nada sabe? Que es un charlatán. Dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Vaya, vemos aquí 4 cosas muy malas que trae el ser un palabrero o que un palabrero esté cerca de nosotros. Por eso Cristiano aconseja fiel que descubra lo que hay dentro de su corazón, porque quizás no es muy bueno tenerlo como compañero de viaje. Y la tercera pregunta que a mí se me ocurre cuando yo leo este pasaje es, ¿cómo puedo saber si soy una verdadera seguidora de Cristo o soy simplemente una palabrera que nada hay en mi corazón y que todo es hablar? Pues en primer lugar, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque hemos reconocido nuestros pecados, nos hemos dado cuenta que hemos roto esa ley de Dios, que hay mucho pecado en nosotros, que no podemos cumplir con ningún mandamiento, nos hemos arrepentido y hemos ido al único que puede perdonar nuestros pecados, porque leemos en Juan capítulo 14, versículo 6, un versículo que también muchos de vosotros os sabéis, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Cristo nadie viene al Padre, Él es el camino, la verdad y la vida,
y no hay otro. No hay otro Dios, no hay otra persona, no hay otra cosa que nos pueda acercar a Dios. Solamente es Jesucristo, solamente es esa sangre y esa carne derramada en esa cruz. En segundo lugar, ¿cómo sabemos si somos seguidores de Cristo? Los seguidores de Cristo tienen al Espíritu Santo. Vamos a leer esto en Primera de Juan. Os recomiendo leer Primera de Juan si tenéis dudas acerca de vuestra salvación. El libro de Primera de Juan es muy cortito y os va a solucionar mucho esas dudas. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así es, tenemos el Espíritu Santo, aquellos que somos seguidores de Cristo. En tercer lugar, odiamos el pecado. Romper esa ley de Dios nos duele, nos entristece y no queremos alejarnos más de Dios, no queremos alejarnos de Dios, nos duele. Y eso es una señal de que somos seguidores de Cristo. Vamos a leer Primera de Juan también, capítulo 3, versículo 9. Dice así. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay un odio a ese pecado. Muy bien, en cuarto lugar, permanecen en la fe. Los verdaderos seguidores de Cristo no se pueden apartar de la fe porque hay un sello del Espíritu Santo, hay un sello de Cristo. Esa sangre de Cristo nos ha rociado y Dios nos ve justificados, nos ve limpios a través de esa sangre. Y no hay nada, no hay nadie, no hay pecado, no hay pensamiento que nos pueda separar ahora del amor de Cristo, del amor de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor y Salvador, por lo que permanecemos en esa fe y no nos apartamos, porque es que no hay posibilidad de apartarse cuando somos de Cristo. Y esto lo leemos también, adivinar dónde, Primera de Juan, capítulo 2, esta vez sí, capítulo 2, versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. No podemos hacer justicia por nosotros mismos. Es por Cristo que hacemos justicia, porque somos nacidos de Él. Y en último lugar, los verdaderos seguidores de Cristo muestran el fruto del Espíritu, muestran ese fruto del Espíritu que hemos cantado tantas veces estas últimas semanas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, últimos versículos de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que ya no lo deberíamos de saber de memoria, después de haberlo cantado estas 4 semanas. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 y todos estos reflejan el verdadero seguidor de Cristo. El verdadero seguidor de Cristo va a mostrar este fruto del Espíritu. Muy bien, si alguno de vosotros tiene alguna duda, le gustaría contactar con nosotros, recordar que tenemos la página de Facebook, que quizá es el medio que es más fácil de conseguir, o también podéis escribir aquí un comentario y nos pondremos en contacto con vosotros con mucho gusto. Muy bien, a continuación vamos con las preguntas finales. En esta semana lo vamos a hacer diferente. Os vamos a enviar a través de correo electrónico o también por vía Facebook, que recordamos que el Facebook tiene el nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica Sierra del Segura, y vamos a adjuntar un PDF con la hoja de las actividades que tenéis que hacer esta semana, que nos lo ha hecho el Pastor Lyle. Así que poneros en contacto con nosotros para poderoslo pasar por correo electrónico, o si no, lo tenéis en la página de Facebook. Muy bien, a continuación vamos con la oración. Y para recordar qué debemos hacer en la oración a estos más pequeñitos que nos están viendo, vamos a recordar, le llamamos el ABC de la oración.
A es agachar nuestras cabezas, B es brazos cruzados y C es cerramos los ojos. Muy bien, vamos a orar. Padre amado, gracias por habernos dado un día más de vida. Gracias por habernos dado un vídeo más donde podemos aprender más de ti, aprender más de tu palabra, aprender más de Cristo. Gracias por este medio que tú nos has dado para poder seguir unidos los hermanos. Gracias porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Gracias porque tú no nos abandonas y aún en estas circunstancias tan difíciles, tú estás aquí en medio nuestro y no te apartas de nosotros y estás con nosotros todos los días. Gracias por esa sangre preciosa Jesucristo derramó en esa cruz. Gracias por habernos dado esa salvación, ese acceso al Padre que nosotros no merecíamos. Gracias, Padre amado, por esa salvación que tú nos mostraste desde antes de la fundación del mundo. Desde el libro de Génesis podemos ver que tú ya la tenías planeada. Gracias, Padre amado, por esa salvación tan grande. Te pedimos por estos jóvenes, estos jovencitos, estos niños que nos están escuchando, que tú les traigas a Cristo, a aquellos que no te conocen, y a aquellos que ya te conocemos, que nos ayudes a vivir en la luz de Cristo, que podamos alumbrar a otros. Gracias por todo lo que tú nos das diariamente, y te pido para que nos cuides, nos guardes y nos ayudes a vivir en santidad. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.